Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Gracias. Bueno, Edison Francisco, ya escuchamos todos sus chismes de usted. Tengan mucho cuidado con sus micrófonos. Se los digo yo que he pasado un momento vergonzoso en la mañana con los de hidráulica 1. Bien, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que volvamos a retomar las clases. Vamos a iniciar con el tema de las presas de concreto. Bien, ya habíamos terminado la clase pasada, presas de relleno. ¿Se acuerdan? Entonces, el día de hoy lo que vamos a avanzar, y este es el último tema que vamos a avanzar para lo que sería la primera parte de su primer parcial. Entonces, lo siento, era hasta las 10 nomás la entrada o el permiso para que puedan ingresar. Pienso que los estoy mal acostumbrando a que ustedes esperen ese tiempito y se confían demasiado. Así que van a disculpar, pero hoy no va a ser posible. Pueden entrar a la siguiente sesión. Bien, vamos a iniciar entonces. Les voy a compartir. Me ha costado bastante conectarme por el tema de internet, de verdad. Siempre que tengo que pasar clases, no sé. Aquí, a ver. Eso no me aparece en la pantalla. A ver, voy a ver si edito esto. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Gracias. Bueno, lo voy a dejar así mi video entonces. Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a empezar a ver el tema de presas de concreto. Nuestra siguiente alternativa, de la que tanto también yo les venía recomendando y dándoles ya algunos puntos, que era de este tema, porque siempre es bueno hacer las comparaciones de las presas de relleno con las presas de hormigón. ¿Y por qué? Porque para que así, de esa manera, nosotros podamos ver la diferencia de lo que significa trabajar con un material y trabajar con el otro. Entonces, siempre es bueno ver cuáles son las similitudes o en qué varía, etc. Pero, obviamente, sobre todo es el material, ¿verdad? Sabemos que las presas de hormigón tienen, por ejemplo, un peso específico mucho más grande o mucho mayor a comparación que un material de relleno, ¿verdad? Entonces, aproximadamente, a ver, si decimos 1 metro cúbico de hormigón, vamos a decir que pesa 2.400 kilogramos metros cúbicos. ¿Ok? Es un ejemplo. Entonces, más o menos entre 20 a 25 kilonewtons, si lo quieren ver de ese modo. Sin embargo, el suelo, ¿cuánto pesa? El peso específico del suelo o de un material de relleno más o menos está entre 1.700 a 2.000. Bien. En los objetivos, o cuál es el objetivo del tema. El objetivo principal es que nosotros podamos conocer todas estas características que tienen los diferentes tipos de presa. Por ende, también vamos a saber cuál es esa función y algunas otras características para que nosotros podamos ver o darle alguna solución si es que así lo amerita el caso, ¿ok? Acuérdense del ejemplo de cálculos que vimos la última clase de presas de relleno. Entonces habíamos dicho, bueno, teníamos uno que estaba
sobrediseñado o sobredimensionado, y teníamos otro que nos cumplía con los parámetros de una manera tal de que esa estimación o ese numerito, ¿ok? De los factores, ¿se acuerdan? No estaba tan alejado y estaba dentro de los parámetros que precisan esos cálculos. Bien, pero vamos a ver los diferentes tipos de presas que hay, por supuesto refiriéndonos a las presas de hormigón, porque ese es el tema, pero sobre todo en el sentido de ver en qué sitio o el lugar donde vamos a construir esa estructura. Y ya saben, por supuesto, el tipo de estructura que vayamos a construir va a variar de acuerdo a qué, al lugar donde nosotros tengamos que realizar nuestro proyecto. Bien, ya sabemos nosotros que es una presa, ¿verdad? Pero fíjense nuevamente ustedes aquí, e incluso en los apuntes lo tienen. Es la estructura de retención de agua, ¿verdad? Esa es la función principal, o a eso nosotros le llamamos represa, presa, dique también. Y es la que nos va a resistir la presión o el empuje de las aguas en los embalses. Más adelante vamos a ver que ese empuje o esa presión tiene una determinada función en toda la estructura. Ahora bien, por otro lado, nuestra estructura también debe ser estable e impermeable junto con la fundación y los estribos. Los estribos son la parte de los costados, es decir, está anclada a los costados de nuestra presa. Por ejemplo, si tenemos dos montañas, ¿ok? Si tenemos, fíjense acá en este dibujito de la diapositiva de fondo. Por ejemplo, si esto de aquí es una montaña y esto de acá es otra, y tenemos que construir nuestra presa aquí, los estribos son los que me van a dar el soporte en este lado y en este lado de aquí, ¿ok? Entonces, junto con la fundación, esos estribos me van a permitir que la estructura sea estable. Bien. Aquí tenemos un pequeño mapa mental donde podemos observar los factores para la selección del tipo de presa. Hemos hablado de algunos factores en el tema pasado, pero aquí vamos a ver quizás algunos que se adicionan, o vamos a volver a repasar los que ya hemos visto anteriormente. Generalmente nos vamos directamente al costo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, construir una presa o represa de hormigón tiene un costo más elevado que construir una presa de relleno. Entonces, por eso aquí el costo de construcción es un factor que se tiene que tomar en cuenta a la hora de elegir el tipo de presa. Es decir, si es de relleno o es de hormigón. ¿Qué más? Y fíjense, antes de que me pase a esto de acá, aquí nos está marcando de que, por ejemplo, este factor de saber cuánto nos va a costar construir nuestra estructura es uno de los elementos más importantes para que podamos determinar al final de cuentas cuál va a ser el tipo de presa que vayamos a construir. Es por eso que está de número 1. Luego también tenemos la topografía, que tener el volumen adecuado, por ejemplo, una corriente angosta entre los desfiladeros, o también se les llama cañón, ¿verdad? ¿Qué nos va a sugerir? ¿O qué nos va a proponer? Nos va a proponer una presa de arco o de gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos, como yo les decía, si tenemos dos montañas, bueno, entonces puede ser un lugar perfecto para que nosotros podamos construir nuestra presa. Pero hay también otro tipo de topografías que no siempre nos van a permitir esto, ¿verdad? Entonces, fíjense que la topografía o el lugar donde vayamos a construir también tiene mucho que ver, no solamente para ver si va a ser una presa de arco o una presa de gravedad,
sino también para ver cómo vamos a pasar el agua de un lugar a otro, ¿ok? Si vamos a necesitar de algún otro equipo extra, porque hay lugares donde es un poco complicado y se hace imposible realizar algunas estructuras, entonces es un poco complicado. Y es por eso que hay que tomar una buena decisión al inicio. Luego tenemos también la geología. El tipo de roca, por ejemplo, que existe en el lugar, ¿ok? O el tipo de suelo que va a existir en la fundación son importantes. ¿Por qué? Porque nos van a soportar todo el peso de nuestra estructura, ¿ok? Si tiene un ángulo de inclinación esta estructura, fíjense, está delimitado o va a estar soportado ¿por quién? Por el suelo, ya sea si es rocoso, etcétera. Entonces la fundación es la parte que soporta prácticamente no solamente el peso, si tiene inclinación, de acuerdo a la permeabilidad, si tiene fallas, si tiene fisura. Entonces es muy importante. Además de que ya les había mencionado un poquito acerca de que aquí también entra la parte del anclaje que yo les decía de los costados, que más adelante lo vamos a ver con algunos esquemas. Entonces, tiene que resistir esfuerzos de corte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, falla y fisura. Entonces, esto quiere decir que tiene que soportar esos esfuerzos de corte. Y por último, tenemos los materiales disponibles. Los materiales disponibles, este factor de los materiales de construcción, que nosotros los tengamos en la suficiente cantidad y dentro de las distancias razonables del lugar del proyecto. Lo mismo, lo que yo siempre les menciono, elijamos siempre trabajar con un material que esté cerca al lugar donde estamos construyendo la presa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de verdad que no solamente vamos a ahorrar en el costo, sino también en el tiempo que puede llegar o que podemos llegar a invertir en traer material de lugares muy lejanos hasta este lugar, y seguido a eso está también el costo adicional. Entonces, todos esos factores estoy segura que ustedes los recuerdan, por lo menos algunos de ellos. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. En las presas de concreto, nosotros vamos a poder observar que la sección puede estar constituida por concreto simple o también armado. ¿Ok? Cuando hablamos de estribos, ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo. Y, por supuesto, las cargas, ¿cómo van a ser transmitidas? Van a ser transmitidas, ¿a dónde habíamos dicho? A la fundación, ¿verdad? Hablando de la geología que acabamos de ver. Y también a esos estribos. ¿Por qué? Porque la capacidad de soporte debe ser muy elevada. Entonces, fíjense que todos estos aspectos, por muy mínimos que parezcan, hay que tomarlos en cuenta porque de verdad que hacen la diferencia. Además de eso, aquí más abajito, fíjense en el punto número 3, por ejemplo, a comparación de las presas de relleno, que hay que protegerlas de las olas, que hay que protegerlas del embalse. ¿Se acuerdan? Yo les decía, bueno, el agua no tiene que rebasar esa carga de agua o el funcionamiento máximo, la altura máxima de trabajo de la presa. ¿Por qué? Porque eso no concierne a que luego el agua se pueda llevar nuestra estructura. Entonces, ese tipo de cosas aquí por lo general no se dan. ¿Por qué? Porque esto es material de hormigón. Entonces,
Se construyen en estructuras permanentes, por supuesto porque es algo que nos va a durar muchos años, que requieren poca conservación o mantenimiento. Y por último, tenemos de que, por ejemplo, en el cuerpo de la presa no puedo hacer un aliviadero de un material de relleno, ¿verdad? Porque estoy hablando de que he decidido construir una presa de hormigón, porque se iría la presa y la estabilidad de la presa estaría en peligro. Entonces, casi siempre están ubicadas en la sección del concreto de la presa y funcionan como presa vertedora. Ahora bien, dentro de las presas de hormigón, por supuesto, así como en las presas de relleno que habíamos visto, los tipos de presa que nosotros podemos optar para construir, habíamos visto las que tienen núcleo, tienen zonas impermeabilizadas, etcétera, etcétera. Aquí en los tipos de presa, para las de hormigón, existen estos tipos. Tenemos las presas, por ejemplo, de gravedad. Las presas de gravedad exclusivamente hacen uso de las fundaciones en las que está asentada nuestra estructura. Luego también tenemos las de arco, las presas de arco, que estas hacen uso de la capacidad que se tiene en los estribos. Por eso tiene una forma de arquito, y eso lo vamos a ver. Tiene una forma de arco, porque las paredes laterales del valle, donde voy a instalar la presa, tienen buena capacidad para resistir estas fuerzas que va a ejercer mi presa de arco. Y como número 3, tenemos las presas de contrafuertes o machones. Si nosotros construimos nuestra estructura, para reforzarla y para ahorrarme material, le pongo unos contrafuertes. Es por eso que se llama contrafuerte. Y lo vamos a ver en unas imágenes a continuación. ¿Okay? En el gráfico siguiente, si no me equivoco, ahí fíjense. Esas de ahí son el primer tipo de presa del cual estábamos hablando en ese mapa, en ese pequeño mapa que teníamos al inicio. Aquí tenemos las presas de gravedad. La mayor parte de la carga, ¿dónde está? Fíjense. La mayor parte de la carga, ¿dónde está? Está siendo resistida ¿por quién? Por el suelo, ¿verdad? Pero, además de eso, también por los estribos. Ahora bien, en este caso, fíjense que aquí, esto que ustedes ven aquí, es el aliviadero. Cuando el embalse llega a una determinada altura, okay, el exceso de agua va a salir por esta estructura, por esta de aquí. Estos son los aliviaderos. Entonces, ya saben, y también lo habíamos visto. Esta presa, okay, tiene un sistema que nos puede detectar la altura a la cual está el agua, ¿ok? ¿Y qué pasa? Cuando estamos por llegar a esa altura máxima permitida, para que no se nos vaya todo el agua por aquí, entonces se activan estos aliviaderos o abren sus pequeñas puertitas o compuertas y el agua puede ingresar, no solamente por aquí, sino también por aquí. ¿Ok? Todos estos de acá. ¿Por qué? Esto de acá es un aliviadero y esto también, ¿ok? Para que no se me confundan o tengan esa duda. Esto de aquí y esto de aquí también. Aquí tenemos las compuertas, claro que como la foto está tomada desde este lado, no lo podemos observar de frente. Pero estos de aquí también son unos aliviaderos. Pero estos de acá están controlados. En cada separación hay una compuerta que se va abriendo para mantener el nivel deseado del embalse, hablando del agua. ¿Ok?
Y estas presas son de gravedad porque la mayor parte del esfuerzo la resiste el suelo. ¿Ok? Este de acá, aquí fíjense, toda esta parte de aquí y esta otra parte de aquí. Bien. Otra cosa que si ustedes se dan cuenta aquí, cuando habíamos hablado de la distribución de las presiones, por ejemplo, del agua, ¿se acuerdan de que una de las fuerzas que ejerce o que se ejerce a mi estructura no solamente es el peso de la misma estructura, sino también el empuje del agua, ¿verdad? La distribución de las presiones, ¿cómo es? Es rectangular y el esquemita ya lo hemos visto también. Entonces, fíjense de que si ustedes lo ven de este lado de aquí, van a notar ese perfil. ¿Ok? Y de aquí a aquí, fíjense, si nos ponemos a un ladito, más o menos podemos denotar dónde está esa carga de agua o hasta dónde más o menos está llegando. Bien, entonces estas son las presas de gravedad. Entonces, para que podamos ver un poquito más acerca de ellas, algunas otras características o apoyándonos para el esquema que acabamos de ver, ¿de qué van a depender este tipo de presas? Dependen de su peso propio. ¿Ok? ¿Para qué? Para su estabilidad. ¿Y por qué? Estas presas de gravedad son presas que van a resistir el empuje horizontal del agua. ¿Eso qué quiere decir? Voy a hacer el esquemita aquí. ¿Se acuerdan que la distribución de presiones es así? ¿Verdad? Ya sabemos que aquí es Rho por G por H y más o menos hasta ahí es el agua. Entonces nosotros sabemos que ese empuje horizontal del agua más o menos está ahí, ¿verdad? Entonces resiste ese empuje horizontal del agua totalmente. ¿Con quién? Fíjense, aquí lo tienen ustedes, con su peso propio. Gracias al peso que tiene la estructura, puede resistir este tipo de esfuerzos, porque fíjense la magnitud que tiene esta estructura, es enorme. Entonces, obviamente lo que tenemos aquí atrás es el agua embalsada y es bastante para simplificarla en una fuerza. Yo me imagino que esto de aquí es un valor X, pero es bastante significativo. Sin embargo, al ser del tamaño que es esa estructura, ¿ok? Resiste muy bien a esos empujes horizontales del agua, que no es poquito. En el punto número 2 que tenemos. Por lo general, la base de una presa de gravedad que está hecha de concreto, más o menos es igual aquí. Está más o menos entre 0.7 y 0.9 veces su altura. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de la base, en un momento les voy a mostrar otro esquema para que ustedes se ubiquen un poquito mejor, pero esa base está entre este rango y si a ustedes no les dan para estimar en los cálculos este valor de B, lo que ustedes pueden hacer es tomar en cuenta cualquiera de estos valores o un 0.8, un 0.75, por ejemplo, y lo multiplican por la altura, que en este caso sería esta de acá, ¿verdad? La carga de agua, esa que está ahí. Y de esa manera obtienen B. La forma de la presa de gravedad se asemeja a un triángulo. ¿Y a qué se debe? Se debe a precisamente esto que les he dibujado aquí, a la distribución triangular de la presión del agua. ¿Okay? Entonces a eso se debe la forma que tiene esa presa de gravedad. Ahora bien, fíjense, aquí que tenemos.
Aquí ya tenemos un pequeño esquema. Me voy a volver a mi flechita porque no se ve el lápiz. Las fuerzas que actúan sobre la presa, ¿cuáles son? Por supuesto, la primera fuerza que actúa sobre la presa es la fuerza principal que resiste el empuje del agua. Es decir, es el peso propio de mi estructura. Aquí lo tienen con E. Es W. W es igual a ¿qué? Al peso específico del material, estamos hablando de hormigón, por el volumen. Peso específico del concreto, por supuesto, esto es lo que va aquí. Bien, entonces fíjense que las fuerzas de gravedad en este caso están dadas por ¿quién? Por el peso propio de mi estructura. Luego, ¿qué tenemos también? Aquí nosotros tenemos la presión hidrostática. ¿A qué llamamos presión hidrostática? Al empuje del agua. Y nosotros ya sabemos que actúa de este modo y se los acabo de dibujar en el cuadro pasado. ¿Ok? Este de acá es el empuje del agua y está representado ¿por qué? Por una distribución de carga rectangular. Perdón, triangular. Estoy trabada yo aquí. Triangular. Entonces, obviamente, esa fuerza horizontal va a actuar ¿a cuánto? Aquí sería 2/3 y aquí 1/3, ¿verdad? Si vamos a calcular momento, por ejemplo, en este punto, entonces necesitaríamos tomar los 1/3 de esta parte de aquí para poder hacer ese momento. Esa fuerza o ese empuje del agua que es igual al peso específico del agua, que lo conocemos, por la altura o profundidad del agua. En este caso, necesitamos saber cuánto es la carga de agua, ¿okay? Al cuadrado, y eso lo podemos dividir entre 2. En este caso, fíjense, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos la fuerza de supresión. En los ejemplos pasados también de la clase anterior, habíamos visto esta parte, o habíamos visto qué es la fuerza de supresión. Y, por supuesto, en este tipo de presas también va a estar presente, así sea de hormigón, así sea de material suelto o terraplén, como ustedes le quieran llamar, vamos a tener presente esta fuerza de supresión. Pero, ¿de qué depende? Depende del tipo de suelo o cimiento en el que nosotros vamos a construir nuestra estructura. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta de acá, que va hacia arriba, es esta fuerza de supresión. Para que nosotros podamos calcularla, ustedes tienen aquí la ecuación, pero las supresiones, por supuesto, siempre van a estar ubicadas debajo de nuestra estructura, ¿ok? Fíjense aquí ustedes tienen sobre cimentaciones blandas, están relacionadas a las filtraciones a través de los materiales permeables. ¿Qué quiere decir? Que seguramente este suelo en el que estamos asentando nuestra estructura tiene un suelo permeable. Entonces es por eso que vamos a considerar esa fuerza de supresión y la podemos calcular de esta manera. Ustedes aquí tienen la ecuación que tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta el peso específico del agua porque estamos hablando de filtraciones, ¿ok? Tomamos en cuenta la presión total del agua en el parámetro aguas arriba, es decir, esto de acá, y también de salida aguas abajo, H1 más H2, y eso lo vamos a multiplicar por la longitud de la base de la presa, que sería todo esto de acá. Ahí ustedes lo tienen, L. Eso dividido entre 2. Ahora, además de todas estas características que tiene esa fuerza de supresión, depende también de la carga hidráulica.
es decir, de la profundidad. Pero en este caso, fíjense, la distribución de las presiones para esa fuerza de suspresión, ¿cómo es? Fíjense cómo es. Es esta de acá, ¿se dan cuenta? Es esta de acá. Esa es la distribución de presiones. ¿Para quién? Para esta fuerza de suspresión. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos una carga de salida, aguas abajo. Si nosotros no tuviéramos esta carga de salida, entonces solamente la distribución de presiones sería rectangular para esta fuerza de suspresión. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Bien, fíjense que aquí también se toma en cuenta la presión de los hielos. Por supuesto, no es el caso nuestro, pero en ciertas situaciones o en ciertos lugares tendré que considerar, el impacto del hielo. Bien, ¿por qué? Porque seguramente el clima lo amerita y las condiciones climáticas de esa zona pueden hacer que se me forme una capa de hielo ahí arriba donde vamos a tener el agua o hasta donde va a llegar el agua. Luego también seguramente vamos a tener las fuerzas sísmicas. Ya saben que las fuerzas sísmicas no solamente actúan sobre el agua, sino también en la misma presa. Fíjense, aquí. ¿Se acuerdan que en las presas de relleno teníamos una cruz de flechas? Pues bueno, aquí en este tipo de estructuras se la considera, fíjense, en el agua, en la parte del agua, esas fuerzas sísmicas, y también en el cuerpo de la presa, y estas actúan de este modo. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense, esta fuerza de aquí va a tender a elevar mi estructura para desestabilizarla, y esta a deslizarla hacia adelante. De la misma manera, no son buenas para la estabilidad de la estructura, ¿ok? Entonces, literalmente, donde hay este tipo de fenómenos, como son los sismos, o no se construyen las presas, o se deben hacer estudios muy especializados. Una de dos. Bien. A ver, ¿qué más tenemos? También tenemos la presión de los sedimentos. ¿Se acuerdan que en las presas de relleno también nosotros teníamos la presión debida a estos sedimentos o a los sedimentos? Habíamos visto el volumen útil, el volumen muerto, ¿se acuerdan? Entonces, esa presión de los sedimentos o los sedimentos también me van a generar una fuerza horizontal, como la pueden ver aquí. Entonces, de la misma manera, la distribución de las presiones para esta presión de los sedimentos, si ustedes recuerdan, también es triangular. Bien. Ahora, ¿qué coeficientes de seguridad vamos a considerar a la hora de estimar nuestros cálculos? Exactamente los mismos que habíamos visto también en el tema pasado, en las presas de relleno. Bien, por ejemplo, primero tenemos el coeficiente de seguridad al vuelco. ¿Ok? Por lo general, estos coeficientes de seguridad contra el vuelco más o menos están entre estos parámetros. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, estaba leyendo los mensajes. Ah, ¿ustedes me entendieron que yo les iba a confirmar si vamos a pasar clases? ¿Sí? Sí, ingeniera, eso entendimos. A ver, cuando no vamos a pasar clases, yo siempre les aviso o les aviso que vamos a empezar un poquito más tarde. Pero si no les digo nada, eso quiere decir que todo es normal.
Eso ya lo habíamos dicho desde la primera clase, si no me equivoco, ¿ya? Así que no me odien, no se enojen conmigo, son las reglas de la clase, ¿bien? Y ya lo habíamos hablado. Así que no me odien por eso. Bueno, tenemos 10 minutitos más, sí, ¿no? Ya, vamos a terminar de ver esos coeficientes que les estaba mostrando. Aquí, fíjense, yo les estaba comentando de que, o les estaba explicando, de que, por ejemplo, para estas presas de relleno, perdón, de concreto, vamos a tomar en cuenta o vamos a estimar y vamos a calcular los mismos coeficientes que para las presas de relleno. Y eso lo habíamos visto en los cálculos también, si ustedes se acuerdan. Entonces, para no darle todas estas vueltas, que seguramente ustedes lo tienen bien detallado en los apuntes, simplemente les voy a volver a recordar y vamos a repasar. Fíjense, cuando calculamos el factor de seguridad al vuelco, ¿qué tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta los momentos que restauradores, ¿respecto a quién? Respecto a los momentos volcadores, ¿verdad? Entonces, esto, ¿entre cuánto tiene que estar? ¿Se acuerdan que era, si no me equivoco, bueno, aquí dice entre 2 y 3, ¿verdad? Pero, si mal no recuerdo, lo mismo, había un inconveniente el semestre pasado y me decían que en el tema anterior de presa de relleno decía mayor o igual a 2 y aquí decía entre 2 y 3. Así que se van a fijar bien, ¿ok? Que los dos coincidan. Pero, ¿qué nos interesa? Esto de aquí. Que nosotros podamos calcular esos momentos restauradores y podamos calcular esos momentos volcadores, ¿verdad? Para poder estimar ese factor de seguridad o ese coeficiente de seguridad al vuelo. Al final de este tema también hay ejemplos prácticos, si no me equivoco, hay un ejercicio para que lo podamos resolver y lo podamos hacer y yo les muestre también esa parte. Vamos a calcular lo mismo. Y por supuesto también tenemos el coeficiente de ¿qué? De deslizamiento, ¿verdad? Ya sabemos que es necesario ¿para qué? Para evitar, como su nombre lo dice, el deslizamiento. ¿En dónde? En el plano horizontal, ¿ok? Donde está sentada nuestra presa, o, por qué no decirlo, entre el suelo y nuestra estructura. Ese es el deslizamiento. Bajo condiciones siempre de qué? Bajo condiciones de carga. Bien, este coeficiente, fíjense, y si gustan también pueden comprobar entre cuánto y cuánto está en el tema pasado que vimos, pero aquí lo tenemos entre 1 y 1.5. Ustedes aquí tienen la ecuación, igual en los ejemplos pasados que vimos, no recuerdo bien, sí, también estaba la ecuación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Se acuerdan que este coeficiente de seguridad contra el deslizamiento es algo que literalmente nos tienen que dar este valor? Y si no, ya va a depender de qué, del tipo de suelo que nosotros tengamos para poder asentar nuestra estructura. Hay tablas de esto también. ¿Ok? Si no les dan algo, ustedes automáticamente buscan en internet, buscan el libro. ¿Ok? No es el fin del mundo, ni van a dejar de hacerlo porque no se les dio. Ustedes busquen porque la información la tienen siempre en su mano, en el teléfono. Entonces no hay excusa para nada. Si algo no se les da por alguna razón, etcétera, es porque seguramente el doctor quiere que ustedes busquen las tablitas y de alguna manera utilicen alguno de esos valores o trabajen con uno, luego trabajen con otro y vean la diferencia. Entonces, así es la mejor manera que tenemos para poder aprender. Bien, luego también tenemos aquí U, que es la fuerza de la supresión, que ya vimos también cómo se calcula, ¿recuerdan? Tenemos también el peso propio de la presa, que es W, y eso lo vamos a dividir entre quién, o lo vamos a comparar con quién, con el empuje horizontal
del agua. Si no me equivoco, para las presas de relleno, aquí también había una suma más. Pero en este caso solo vamos a tomar en cuenta el empuje horizontal del agua y ya en los cálculos vamos a ver por qué se toma en cuenta de esa manera. Bien. No sé si es que tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Tienen todo esto en los apuntes o les falta algo de lo que hemos visto? Les voy a mostrar el video que les había prometido. En un momentito se los voy a compartir la pantalla. No me aparece aquí. ¿Pueden ver? Sí se puede ver. Ya, entonces lo estaba revisando. A ver. Bien, fíjense que aquí, le voy a poner pausa. En esta parte de aquí es el lugar que yo les comentaba. Este lugar se llama La Tuna, ¿ok? Está más o menos a unos 15 minutos desde Mairán, ¿ok? Ya es un lugar o un camino que está asfaltado, entonces es muy fácil llegar a este lugar, está cerquita del pueblo, y el río viene desde este lado de aquí, del fondo que se observa ahí, ¿ok? Y a medida de, fíjense cuán enorme es esta parte de acá. Ahora, una vez que nosotros observamos eso, se van a dar cuenta de que aquí prácticamente, ahí, lo que estábamos viendo era esta parte de aquí. Y fíjense que no solamente esta estructura que vamos a ver a continuación cumple la función de tener o de retener el agua, sino que también es un puente peatonal. No solamente pueden pasar personas, sino también movilidades, camiones, autos, etc. Entonces, se ha aprovechado de esta manera. ¿Por qué? Porque la población de este lugar también tiene habitantes al otro lado de la represa. ¿Okay? Tiene habitantes o también se dedican a realizar diferentes tipos de sembradíos. Ok, pueden, si ustedes han o conocen allá o son de allá, saben de que allá lo que más se produce son las verduras que ustedes consumen todos los días aquí, o lo que compramos todos los días del Hipermaxi, del mercado, etc. Entonces, por lo general, pues esos lugares de siembra son alejados de la población. Entonces, esto de acá, incluso esta estructura está alejada del pueblito. Entonces, fíjense, ahí está el puente. Y aquí, a ver, no hemos visto todavía todos los tipos de presas, pero fíjense este de aquí, cómo es el diseño. En este lado, nosotros podríamos decir que es una presa de gravedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, tenemos una montaña y en este lado inicial, donde estábamos aquí, antes de seguir caminando por el puente, también hay otra montaña. Entonces, fíjense que se ha aprovechado ese espacio, ¿okay?, entre montaña y montaña para poder poner esta estructura. Además, como les decía, de que se lo está utilizando también o se ha construido, se ha aprovechado de construir el puente para
pasar de un lugar a otro. Bien, más adelante, a ver, me voy a adelantar un poquito. Otra cosa es que si ustedes han tenido la oportunidad de ver otro tipo de represa en nuestro país, la mayoría de ellas tienen estos escalones de aquí. Se opta por construirlos porque se hace incluso, no es lo apropiado ni es lo adecuado que las personas ingresen aquí, pero por algún tipo de emergencia, incluso es mucho más fácil poder desplazarse que si esto fuera algo liso, ¿verdad? Como era el ejemplo que vimos de la imagen anterior, ¿verdad? Cuando dijimos, estas de acá son las presas de gravedad. Entonces, fíjense que se puede construir de este tipo o puede tener este diseño. ¿Por qué? Porque si ocurriera algún tipo de emergencia en el cual las personas tengan que ingresar por aquí, se lo va a hacer de una manera más rápida, ¿ok? Y también se van a dar cuenta de que aquí esto es una acumulación de agua que seguramente a veces excede el paso de aquí, que ahorita les voy a explicar, y hay personas que van, no sé si es que lavan ropa, no sé si es que se bañarán, etcétera, pero eso no debería estar permitido en ningún momento. ¿Por qué? Porque es peligroso. No estoy segura si es en este lado, me imagino que es hacia el otro lado, pero hay personas que han perdido la vida en esta presa porque, si se han dado cuenta, es bastante grande y se ve profundo. Ahora bien, esto de aquí, esto que tenemos aquí, es el cuarto de máquinas del que tanto habíamos hablado al inicio de este tema. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí adentro seguramente está la turbina. Obviamente no he podido ingresar ahí porque no había nadie ese día. Entonces, seguramente ahí está el corazón de toda la presa, que es la turbina, y fíjense que el agua, una vez que ingresa, ¿ok? Por este lado, ¿qué es lo que va a pasar? Pasa por este cuarto de máquinas donde está la turbina, se genera ¿qué? Se genera, perdón, la energía potencial o rotacional, ¿se acuerdan? Y luego el agua pasa por aquí, fíjense. Pasa por este canalito de aquí, pero más allá se va a devolver al caudal o al río. Una vez que hemos aprovechado esa agua o el agua para generar la energía que se requiere, entonces se la va a dirigir nuevamente hacia el caudal central del río o hacia el caudal del río. Que aquí no se ve, pero está más allá aquí, más allá al fondo, se devuelve. Y fíjense con la fuerza con la que va el agua. ¿Por qué? Porque aquí, en el cuarto de máquinas, ha ocurrido todo ese proceso de la energía rotacional. Y ahí no se ve, pero habían unas personas. Luego a este lado, fíjense igual. Aquí lo que decía es de que esta represa fue construida en el año 2018. Entonces ya tiene algunos años de funcionamiento. Hablaba de que fue cuando estaba el gobernador Rubén Costas, etcétera, etcétera, que es lo que se le pone aquí, ¿verdad? En las referencias de la estructura. Y estos de acá son unos equipos que solamente pueden ser tocados o manejados por personas expertas que, les vuelvo a repetir, si existe algún tipo de emergencia, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que cerrar la compuerta por donde pasa el agua, ¿verdad? Y se lo hace a través de estos mecanismos, de estos equipos, que están conectados directamente a la presa. Entonces, ¿qué pasa? Para repasar un poquito también lo que habíamos visto. Si nosotros tenemos esta emergencia y sí o sí necesitamos parar el trabajo que está realizando nuestra represa, ¿qué va a pasar? Seguramente vamos a tener los problemas hidráulicos de los que estábamos hablando en el tema pasado. Vamos a tener el golpe de ariete. ¿Cuál era el otro? A ver, si alguien se acuerda. Entonces, eso nos puede ocasionar de que podamos tener esos problemas. Entonces, fíjense, de aquí, más o menos, el nivel del agua no estaba muy
muy elevado, pero, a ver, me voy a volver un poquito atrás. Pero de todas maneras, a comparación de que si ustedes estuvieran ahí en la orilla, esto de acá es bastante hondo. No tengo el dato específico de cuánto es la profundidad, pero fíjense de que los niveles del agua más o menos hasta dónde alcanzan. Hasta aquí, luego hasta aquí, incluso hasta esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque podemos observar las marcas. Entonces, ese es el lado, luego aquí está el puente y al otro lado es donde ya tenemos el cuarto donde están las turbinas, etc. Y más o menos por aquí era donde estaban esas personas que yo les mencionaba, que no sé si fueron a meterse al agua o a lavar ropa, etcétera, porque eso suele suceder en los pueblos. Pero a veces cuando van los niños es muy peligroso porque se meten al otro lado y ¿qué puede pasar? Se pueden ahogar. Ya ha sucedido. Entonces, es considerado un lugar peligroso. No se tienen que ir a bañar ni a nada de esas cosas. Hay servicios de estas tipo lanchitas, donde a uno lo pueden llevar hasta el fondo, pero de este otro lado de la presa, y según que más allá hay no sé qué animalitos o pajaritos, no sé qué, entonces hay ese tipo de paseos, por así decir, pero a ustedes les tienen que poner el chaleco de seguridad o salvavidas y con eso pueden ingresar, pero en esas lanchitas o en esos barquitos. Pero así, sin nada de seguridad, no es recomendable ni tampoco es algo que se debe de hacer. Bien, si no tienen preguntas de lo que hemos visto, no puedo desactivar su audio. Manda, mamá, ni tu micrófono. Bien, ya. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy en este tema? ¿O ninguna? Nuestra siguiente clase es el día lunes. El día lunes vamos a continuar viendo los demás tipos de presa que existen. Vamos a ver las presas de arco, vamos a ver algunos otros tipos de presa. También el otro que habíamos dicho que era las presas de contrafuerte, por ejemplo. Entonces, eso también lo vamos a ver. Y luego de que veamos todos esos tipos de presa, que solamente son 3, ya hemos visto uno, nos faltan 2. Una vez que terminemos eso, vamos a ver un ejemplo práctico y ya con eso terminamos el tema. Vamos a ver si es que se puede terminar el día lunes y si no, seguramente hasta el día miércoles máximo ya vamos a terminar este tema. Terminamos el tema y de aquí a cuándo es el parcial, ingeniera. Podría no preguntar eso. De aquí, más o menos, a ver, la otra semana, si terminamos la otra semana, yo creo que la subsiguiente sería el examen. No preguntar mejor, ¿no? Vamos a ver, como yo les estaba mencionando, vamos a ver si van a hacer sus trabajos grupales, o bueno, que de todas maneras es un examen porque ustedes lo tienen que defender, o si es un examen oral, así como en las demás materias, como en SANI, como en hidrología, hidráulica, ustedes ya saben, seguramente ya han llevado alguna materia con el doctor antes de obras, ¿verdad?
virtual. No hablo de presencial. Entonces, vayan repasando, ustedes tienen su material y nos vemos el día lunes. ¿Está bien? Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Hasta luego.